Imaginen, en un futuro no muy lejano la humanidad modificará su cuerpo para crear conexiones que le permiten unir su sistema nervioso a cualquier tipo de máquina. Así podrán controlarlas o vivir en una especie de metaverso. Bueno gente, hoy en otro resumen, traficantes de sueños. Muchacho, enchúfate. Esta es la historia de Memo, un mexicano común y corriente que vivía con su mamá, su papá y su hermano, un joven Tenoch Huerta que, si no lo reconocen, es el Aquaman de Marvel. Memo vivía en un pequeño pueblo llamado Santana del Río. Siempre le gustó la tecnología y estar por ahí jugando a reparar lo que encontrara. Su familia, muy humilde pero trabajadora, vivía tranquila de la vida hasta que un día una empresa gringa construyó una represa y privatizó el agua del río. Los muy hijos de su puta madre. Cualquier parecido con la realidad es pura realidad. Esta cosa es real, hijo. La vida se volvió más complicada, la cosecha era difícil de mantener y el agua cada vez era más cara. El sueño de Memo era salir de ahí y nunca volver, pero su papá no iba a dejar las tierras por las que tanto trabajó desde que era niño. El macho. Como les decía, a Memo le gusta la tecnología, tanto que se construye su propia radio personalizada con una antena satelital, con el que puede escuchar una que otra transmisión. La mayoría son conversaciones sin importancia. Aunque un día escucha una conversación privada del ejército de los Estados Unidos, Memo se asusta y mejor deja las cosas así, sabio. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Se olvida del tema, sigue con su vida, pero lo que no sabe el bueno de Memo es que el ejército ubica la señal de su radio y la confunde con una señal de algún grupo terrorista, que por estar tan cerca de la represa debe estar planeando un ataque o algo parecido. Sí, toda una película se arma al ejército de los Estados Unidos que viven paranoicos, pero bueno. La cuestión, gente, es que casualmente Memo estaba en el pueblo en una reunión familiar a la que no fue su papá, por efectos del guión. Y en las noticias pasan una transmisión en vivo de las pruebas que se están haciendo con un nuevo dron militar. La primera prueba la hace el oficial Ramírez, que se conecta a sus cables para manejarlo a distancia y poder cumplir con su primer objetivo: mandar a la mismísima M la casa de Memo. Memo corre que te corre con amor, pero no llegan a tiempo. Sin preguntar, sin confirmar dato alguno, solo por sospecha y por una que otra imagen satelital, le dan la orden al oficial Ramírez que destruya la casa. Y al rato de que desviva al señor don papá de Memo, que ya estaba agonizando. Cosas que no pasan en la vida real. El ejército siempre pregunta primero y después dispara. Claro. Pues si vas a ser sarcástico, adviértele a la gente para que no haya confusión. ¿Qué? Bastante paradójico que utilicen personas con ascendencia mexicana para atacar a los mismos mexicanos. Nuevamente, eso no pasa en la vida real. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Como sea, la buena noticia es que su mamá sigue viva. La mala es que ya nadie quiere a Memo porque fue culpa de él que los confundieran con una organización terrorista. Memo sabe que la cagó y pues mejor se va del pueblo para conseguir trabajo y ayudar con los gastos de la casa. Entonces se va a Tijuana. Donde no solo están la mayoría de empresas, también están los traficantes de sueños. Algo así como los coyotes, pero que te consiguen trabajos en empresas donde te conectas. En el camino conoce a Luz, una escritora. Se presentan, se dicen una que otra cosa y listo. Normal. Como les decía, Luz es una escritora con nodos instalados en su cuerpo. Estas pequeñas conexiones que te dejan conectar al sistema nervioso a cualquier máquina para generar una experiencia más profunda, supongo yo. Esos son los nodos. Lo que Luz hace es conectarse a su computadora, transferir sus memorias en forma de relato, ponerlas en formato de video y venderlos como historias. La cosa es que no le va muy bien, que digamos, con el negocio. Hasta que un día cualquiera, de la nada, alguien se interesa en su relato del hombre de Santana del Río. Ah, pero la trama se enriquece. La persona que se interesa en la historia de Memo le pide a Luz más información. Específicamente la parte que le llama la atención es por qué dejó su pueblo. Y hablando de él, al pobre Memo lo engañan en Tijuana, donde un traficante de sueños le prometió instalarle nodos y termina golpeado y robado. La cagada. Al rato Luz lo encuentra convenientemente muy rápido y fácil por las calles de Tijuana. No sé cuán grande sea Tijuana, pero no se demora ni medio día, ni se esforzaron en ponérsela difícil. En fin, excusa más que perfecta para explicar el funcionamiento de los nodos en los que Memo está muy interesado. Explíqueme. Básicamente sirven para conectarse a la red.
Puedes conectarte para tener algún tipo de experiencia virtual, para sincronizarse a una máquina con la que puedas interactuar o para controlar una máquina a distancia. Y Luz resulta ser más versátil de lo esperado. Ella misma le instala unos nodos a Memos y como es gratis, pues no se diga más. Así se gana la confianza de Memo mientras se van conociendo y claro, va sacando más material para sus historias. Inteligente. Eso sí, hay que tener mucho cuidado con los posibles efectos secundarios de estar mucho tiempo conectado. Por ejemplo, confundir la realidad con el metaverso y perder la visión. Sin embargo, son problemas que solo se mencionan y ya, no afectan a Memo, que es el protagonista. Entonces, bien. Dicho eso, Luz le instala los aparatos y Memo de una se consigue un trabajo. Antes las personas emigraban ilegalmente a Estados Unidos para trabajar. Ahora nadie lo hace. Ese problema está resuelto. Todos prefieren trabajar en estas empresas que parecen granjas humanas donde te conectas y manejas una máquina a distancia para hacer el trabajo que te toque. Por ejemplo, al bueno de Memo le toca la construcción y le va lo más de bien. Le alcanza para sus gastos y para mandar dinero al pueblo. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Mientras tanto, Luz sigue dele que dele con el tema este de que le cuente sobre su pasado. Lógicamente, Memo no quiere recordar la muerte de su papá y no suelta mucho. Ella sigue pasando sus memorias a la computadora, pero se empieza a enamorar. ¡Viva! Por otro lado, recuerdan al agente Ramírez, el piloto del dron. Bueno, ¿quién si no es el que está comprando las memorias de Luz para saber más sobre la historia de Memo? No era tan difícil. Y es que Ramírez, de todas las historias que pudo encontrar en internet, encontró precisamente la del hijo del señor que desvivió en su primera misión. ¡Qué casualidad! Vaya suerte. Y pues se siente un poquito mal porque se dio cuenta que la cagó matando a un inocente. 3 semanas después. Pero bien, el día que Memo le cuenta por fin la historia de su papá a Luz, terminan, redoble de tambores, haciendo el sin respeto. Ya sea por lástima o porque Luz está muy enamorada, terminan en el delicioso conectándose entre ellos para, obviamente, Para más placer. y también para mostrar que entre humanos se pueden conectar. Sin embargo, las cosas en el pueblo no van muy bien, que digamos, con el tema del agua. Memo no le encuentra mucho sentido a su vida, pues trabaja en un lugar en el que nunca estará. Puede ver a su mamá, pero no puede tocarla. Lo único real que tiene es a Luz, que muy real y todo, pero no ha sido muy sincera con él. Hablando de eso, cuando intenta precisamente contarle en qué consiste su trabajo, Memo no se toma muy bien que alguien agarre la vida de otras personas y las ponga en venta sin su permiso. Entonces Luz mejor no le cuenta que lleva vendiendo sus memorias desde que se conocieron. Pero como dicen por ahí, cae más fácil un mentiroso que un cojo. Un día Memo el curioso se pone a ver el trabajo de Luz y encuentra todas sus historias. Obviamente se ofende. Luz le dice que al principio era un negocio, que luego ya no era un negocio, se enamoró, que le quiso contar toda la cosa, pero eso no importa. Memo se va ofendidísimo y triste porque le pasan solo cosas malas. Mucho más tarde. Así pues se dedica a trabajar, trabajar y trabajar. Empieza a perderse en la virtualidad hasta que un día, en uno de esos largos turnos, un cortocircuito mata a uno de sus compañeros. O bueno, no queda claro si se muere, pero se lo llevan inconsciente. Como mínimo peligroso sí es. Mientras tanto, El agente Ramírez se siente tan mal por haber desvivido al papá de Memo que se va a buscarlo a Tijuana. Lo encuentra relativamente fácil gracias a sus memorias, entonces lo valgo, no es casualidad. Se presenta y le cuenta todo sobre su primera misión. Memo, en vez de enojarse por el error que cometieron, sale corriendo como un loco por alguna razón sin sentido. Luego Ramírez lo alcanzará y le dirá que está dispuesto a hacer lo que sea para rehacer su error. El plan de Memo es simple. Primero vuelve con Luz, la perdona y le cuenta todo. El amor, no lo entenderías. Luego se meten a la empresa de sueños para hackear el sistema y poder conectar a Ramírez con su dron militar. El agente Ramírez utiliza el dron para hacer explotar la represa esta de Santana del Río y así salvar al pueblo de la sequía en la que se encontraban. Así de fácil termina todo. Ramírez se quedó en México y nunca volvió a Estados Unidos. Se quedó sin trabajo, abandonó su vida, pero con la conciencia limpia, que es lo importante. Memo salvó al pueblo, nunca dijo nada, todos lo vieron como un milagro y se quedó en la frontera a hacer su vida con Luz. Y todos felices para siempre.
Moraleja, no sé si sea muy difícil de ver que vivimos en un mundo hiperconectado, donde se le presta más atención a las pantallas que a lo que está a nuestro alrededor. Ey, todo está en el equilibrio. La tecnología es necesaria, pero compartir con las personas que nos rodean también. Levanta esa fucking cabeza, no seas como Memo, que no aprovechó el tiempo con su papá y solo se vino a dar cuenta cuando no lo tuvo. Eso sí, sígueme para más reflexiones que no tomarás en cuenta. Señor, eso fue inspirador. Lo sé. Y bueno gente, este fue otro resumen de Traficantes de Sueños. Ya saben qué hacer, si les gustó y son nuevos en el canal, suscríbanse que me ayudaría un montón. Denle un like bien brutal, comenten, campana, recomienden, toda la cosa. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen.